¿Qué tal a todos? Continuamos en esta semana con nuevas cápsulas de formación que nos ayuden a nuestra vida de fe. Y precisamente hablando de esta experiencia de la fe, quisiera hablar sobre cómo vivir la fe. Porque hay personas que dicen que son creyentes o que tienen mucha fe porque tienen muchas imágenes o porque realizan muchas devociones, ¿no? O incluso tienen bastantes idas a la iglesia, etc. Pero ¿cómo se vive la fe? Y por eso precisamente quisiera hablar hoy acerca de eso, de la vivencia de la fe. Y sobre todo de tres aspectos que nos pueden ayudar para poder vivir la fe en lo cotidiano de nuestra vida. La primera, la vivencia de la fe como un acto de confianza. Y precisamente esto lo vemos que constantemente Jesús lo habla para aquel que se acerca a Él y quiere una experiencia de encuentro con Él. Recordemos a aquella mujer que se acerca a Jesús y le pide su ayuda y su auxilio. Y Jesús le habla de la experiencia de fe, no como una prueba para poder realizar el milagro, sino como una experiencia de confianza. Y precisamente en Mateo 9:22 le dice eso: mujer, ten confianza, tu fe te ha salvado. Es decir, la fe como un acto de confianza, de saber que Dios responde a esa petición que yo le hago, si yo me confío en Él. Y precisamente esta es la experiencia de esta mujer. Se acerca a Jesús con una necesidad, con una petición, pero ya Jesús le pide ese acto de confianza. Otra experiencia es Jesús cuando está con los discípulos, ¿no? Cuando va sobre las aguas y todos los discípulos se asustan. Y lo primero que Jesús les dice es: tengan confianza, soy yo, ¿por qué duda su fe? ¿No? Es decir, Jesús presenta la vivencia de la fe, se vive como un acto de confianza. ¿Cómo sé que tengo fe? Cuando soy capaz de confiarme en Jesús, de poner mi vida en las manos de Jesús, como ese acto de confianza. Y finalmente aparecemos en un momento de la vida de Jesús, donde concretamente es al final de la vida de Jesús, donde el propio Jesús nos enseña qué es la fe. Y precisamente al final de su vida dice eso, ¿no? Padre, refiriéndose a Dios, haciendo ese acto de fe, de que Él está ahí, y Jesús está muriendo en la cruz, le dice esas palabras: Padre, en tus manos confío mi espíritu, o pongo mi espíritu, ¿no? Según las tradiciones de la Biblia. Y precisamente este acto de confianza plena de Jesús es el mayor acto de fe que como ser humano Él hizo ante Dios. Y por eso entender la experiencia y la vivencia de la fe como un acto de confianza. El ejemplo más sencillo que tenemos es cuando un pequeño está en una parte alta y que el papá le dice que salte, que él lo va a atrapar. Y precisamente esa es la fe. Una vivencia de confianza, de saber que cuando yo salto, esa persona que está ahí delante me ama demasiado, que me va a tomar en sus brazos para que no me haga daño. Y ese es un aspecto, ¿no?, de la vivencia de la fe, como un acto de confianza. También podemos vivir la fe como un medio de perseverancia. La fe siempre nos puede llevar a perseverar, a continuar, a caminar delante. Y eso también lo experimentamos en varios momentos de nuestra vida. De hecho, en la palabra de Dios aparecen varios ejemplos. San Pablo, en 2 de Timoteo 4:7, está hablando ya de todo lo que ha sido su experiencia de apóstol, de anunciar la palabra de Dios, de cómo se fue acercando a los discípulos, de cómo fue conociendo la doctrina de Jesús a través de los apóstoles,
después cómo se dedicó a anunciar la palabra de Dios, y después su decisión al escuchar esa invitación de parte de Jesús a dedicarse a evangelizar a los paganos junto con Bernabé y después con otros 2 discípulos, Timoteo y Tito, que lo acompañarán en diferentes momentos de sus viajes apostólicos y donde serán después los continuadores de su misión. Pero Pablo, justo cuando está dando ese testimonio en este capítulo 4 de 2 de Timoteo, está hablando de su propia experiencia de fe. Y al final dice así: he terminado mi carrera, he perseverado en la fe. Es decir, ¿qué es lo que le llevó a Pablo a caminar por todos esos momentos de evangelización, por todos esos momentos incluso de persecución, incluso de estar encarcelado, de recibir castigos, azotes, de ser enjuiciado, de incluso vivir solo? Porque de hecho, si leemos algunas cartas de Pablo, nos daremos cuenta que también fue traicionado por algunos de sus discípulos, que las personas que antes le ayudaban pues lo dejaron solo cuando estuvo en la cárcel, como lo expresa en Gálatas. Y ante esa vivencia, la fe le llevó a perseverar. Entonces podemos entender la fe ya no solamente como un acto de confianza, sino también como un medio de perseverancia. La fe me ayuda a perseverar aún en medio de las dificultades, aún en medio de las persecuciones, aún en medio de las cosas de no entender, ¿no? Como escuchábamos al principio o estábamos escuchando ahora en los Hechos de los Apóstoles, en estos domingos pasados, como San Pablo, cuando tiene ese encuentro con Jesús y va y que quiere unirse a la comunidad, al principio no lo aceptan. Y a lo mejor, pues claro, él entenderá que no conoció a Jesús como los demás apóstoles, que no le tocó caminar, ver los milagros que él hacía, caminar con Jesús, ver pues todas las enseñanzas de la misma viva voz de Jesús. Pero ahora él se ha encontrado con Cristo resucitado y le ha dado una misión muy específica: ser instrumento de evangelización, ser el medio por el cual la palabra de Dios se puede extender a todo el mundo. Y precisamente San Pablo, en medio de esas situaciones, de no comprender por qué no puede estar con los apóstoles, el por qué sentirse rechazado en un principio por ellos, incluso como escuchábamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 en adelante, ver que muchas veces San Pablo es perseguido por los mismos lugares donde va evangelizando. Incluso se burlan de él, no le entienden, no comprenden. Y precisamente, ¿qué es lo que le llevó a San Pablo a poder continuar ese camino hasta poder llegar a decir esto que escuchábamos en esta carta 2 a Timoteo 4? He perseverado en la fe. Entonces, la fe no solamente es una cuestión de confianza, sino también esa fuerza interior que nos lleva a perseverar. Otra experiencia que también encontramos es en los propios apóstoles. Si vemos después de que Jesús asciende al cielo, los apóstoles se quedan, digamos, solos y están en esa experiencia de sentirse ellos con esa misión que Jesús les ha confiado antes de subir al cielo: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautícenlos, yo estaré con ustedes. Ya no de la manera como los apóstoles estaban acostumbrados de verlo caminar con ellos, de verlo hacer los milagros, sino ahora ellos tienen que perseverar. ¿Y qué es lo que les va a ayudar a perseverar y a continuar y realizar la misión de Jesús? La experiencia de la fe. Y eso lo vemos en Hechos 4:42. Todos ellos perseveraban en una misma fe. Después dice la enseñanza de los apóstoles, las oraciones y después la fracción del pan en las casas. Pero lo primero que llama la atención es eso. ¿Qué es lo que les llevó a esos apóstoles en medio de todas esas circunstancias, de todas esas situaciones?
poder continuar hacia adelante en esa experiencia de misión que Jesús les ha confiado, la experiencia de la fe vivida como un medio de perseverancia. Hay ocasiones en que nosotros también nos toca vivir esos momentos, donde entendemos de parte de Jesús realizar algo, pero pues vemos que a lo mejor lo que hay alrededor, nuestra propia familia, los medios que tenemos, o el conocimiento que hasta ahora tenemos de Jesús, pues no nos sentimos como que nos falta, que no es suficiente para poderlo realizar. Y precisamente aquí entra la vivencia de la fe. La vivencia de la fe como medio de perseverancia. Entonces, si vamos viendo, la fe no solamente son cuestiones de prácticas piadosas, sino también tiene toda una profundidad que conforme nos vamos acercando a la palabra de Dios y a la vivencia de los que vivieron nuestra fe, de los primeros discípulos, apóstoles de Jesús, incluso también de las personas que lo conocieron, vemos que es más allá de solamente esas prácticas. Otra experiencia de la perseverancia en la fe, pues lo vemos también en los propios discípulos de Jesús, después de que cada uno de ellos pues va por todas partes del mundo y empiezan a fundar las pequeñas comunidades, donde lo primero que les dicen es perseverar en la fe. Les exhortan a vivir en esa fe que han recibido de parte de ellos. Igualmente San Pablo, cuando ya se despide en ese discurso de despedida, ya casi en el capítulo 22 de Hechos, San Pablo también habla sobre eso, y a esas comunidades donde él ha fundado, Gálatas, Corinto, que está con los filipenses, y todos ellos, después de recorrer cada uno de ellos, dice ahí que les iba exhortando a perseverar en la fe que habían recibido. Y es por eso que también nosotros recibimos esa exhortación de parte de Jesús, que la fe te ayude a perseverar. No solamente las evidencias, no solamente las circunstancias sean las que marquen tu forma de vivir la fe, sino al contrario, tu forma de vivir la fe sea la que marque las circunstancias, las situaciones y las dificultades que puedas encontrarte en tu camino de crecimiento de fe. La fe también podemos encontrar otro aspecto de cómo aprenderla a vivir, y sobre todo que es donde más podemos darnos cuenta que tanta fe tenemos, y sobre todo lo encontramos en la carta de Santiago. La fe se manifiesta en obras, no solamente en palabras. Y ese es precisamente un paso más. Es decir, como decíamos al inicio, no porque una persona diga muchas oraciones o se sepa muchas oraciones que son muy buenas, quiere decir que tiene mucha fe. La sola palabra, como dicen nuestros hermanos protestantes, pues no es la que nos va a salvar, sino que también nuestras obras. Y es por eso que dice la carta a Santiago: yo te voy a demostrar la fe que tengo a través de las obras que realizo. Y eso es precisamente lo cotidiano de todos nosotros. ¿Dónde se va a manifestar la fe que tenemos en Dios, en Jesús, en el Espíritu? En esa intercesión de los santos, de María. Pues en las obras que realicemos, en las acciones que realicemos. El propio Jesús dirá: si ustedes tienen fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a una montaña, muévete, y la montaña se movería. Es decir, la fe nos lleva a realizar obras. Y el propio Jesús nos dirá: si tú tienes esa fe como la que te he manifestado, serás capaz de hacer las obras que yo hago y aún mayores. Es decir, la fe nos lleva a realizar obras. No nos lleva a quedarnos en una actitud pasiva o una actitud quieta, ¿no? Sino que la fe, después de hacer ese acto de confianza, de que nos lleva a perseverar, pues también la fe nos lleva a realizarlo a través de las obras. Por eso yo les invito a que podamos tener esa experiencia de la fe, como ese acto de confianza
como un medio de perseverancia, aún en medio de las circunstancias que nos toque vivir, y también cómo manifestarlo a través de nuestras obras, que realmente seamos personas de fe. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.